Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿te importa que los hinchas de Huracán piensen que sos una traidora, tratándote como algo que les pertenece solo por ser canterana del club? La verdad que me ofende, porque yo primero que todo soy una persona y soy libre de hacer lo que quiera. Por más que haya hecho inferiores en Huracán, eso no significa que tenga que quedarme a jugar allí durante toda mi carrera. A Messi no se le dice nada por irse de Newell's al Barcelona, o a Bodo Independiente al Atlético. Entonces ahora voy a preguntar algo yo. ¿Por qué mi salida tiene tanta repercusión y tanta crítica? No solo por los hinchas, sino también por los medios. A mí me critican, pero ellos no. Pregúntense ustedes mismos por qué y se van a dar cuenta solos de lo injusto que es con el fútbol femenino y con todas las mujeres en general. Hola, buenas tardes. ¿Por qué razón decidiste irte sorpresivamente de Huracán a San Lorenzo sabiendo que fue el club que te vio crecer y te dio la oportunidad de lucirte? Buenas tardes. Ya sé que es una decisión polémica y hasta podría parecer apresurada, pero no pude imaginarme estando más tiempo en aquella situación. Desde el día en el que llegué, cuando solo tenía 10 años, empecé a sufrir de los malos tratos por parte del club y se mantuvieron hasta el día de mi salida. Como ya sabrán, mi viejo pertenece al directivo de Huracán, y aunque ahora él simula estar triste y devastado, nunca me vio como un familiar, sino como un objeto que utilizó para su propio beneficio. Y por eso nunca volvería a Huracán, aunque me intenten dejar como la villana. Le doy las gracias al presidente de San Lorenzo por darme esta oportunidad. Cuando nosotros empezamos a ver la terna arbitral, la jueza María Laura Fortunato. Señoras, señores, aparece aquí ya San Lorenzo de Almagro y Huracán. Los equipos en el campo de juego. Vamos, dice Fortunato. A ver, ahora sí. Señoras, señores, ya se juega en la pantalla de TNT Sports. Fútbol femenino profesional. Dos en la barrera puso Montiel en el área. Ahí la vemos a Vidal. Va el remate de Cindy. Atención, Cindy. ¡Gol! Molina. ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro. Hola Juliana, ¿estás al tanto de lo ocurrido con el presidente luego del partido contra el Club Atlético Huracán y qué pensás al respecto? ¿Te sentís responsable? Hola, primero que nada quiero mandar mis condolencias a las familias de los lastimados en los disturbios. También darle las gracias al presidente por llamar a las autoridades. Segundo, no me siento responsable de lo sucedido. No creo que a razón de todos estos conflictos haya sido mi festejo. Eso solo fue una excusa para desatar la tensión que había desde antes. ¿Qué piensas sobre los rumores de la salida del presidente tras lo ocurrido en el partido pasado? Disculpen, quería decir que no creo que haya que despedirlo, ni mucho menos. No es su culpa, él solo ayudó a que el conflicto cese. Si no hubiese sido por él, probablemente hoy estaríamos lamentando algo más que heridas leves. Gracias a todos.